Te invitamos a escuchar la predicación del domingo de Iglesia Renueva. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo nos revele las Escrituras y que podamos crecer en el conocimiento de ellas y alcanzar la estatura del varón perfecto, Señor. Madurar en el Espíritu, madurar en carácter conforme a Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, verso 27 al 33. Mira lo que dice. Se acerca el día, dice el Señor, cuando aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y Judá. En el pasado, con determinación, desarraigué y derribé a esta nación. La derroqué, la destruí y sobre ella traje el desastre. Pero en el futuro, con la misma determinación, la plantaré y la edificaré. Yo, el Señor, he hablado. El pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias. Fíjate, dice, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y los escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En esta mañana, iglesia, yo quiero hablarte el tema de una generación diferente. Y citamos el libro de Jeremías porque el libro de Jeremías contiene profecías mesiánicas. El libro de Jeremías en estos párrafos nos está hablando del nuevo pacto que vendría en Cristo Jesús. El libro de Jeremías nos está anunciando que viene un nuevo pacto, mucho mejor que el antiguo pacto. Incluso dice, este pacto hará posible tres cosas. Y yo quiero realzar dos cosas que contienen este párrafo. Número uno, este nuevo pacto que Dios hizo con el hombre es en Cristo Jesús. Se está anunciando que viene el pacto, un pacto nuevo que Dios va a hacer con el hombre a través de Cristo Jesús. La sangre de Cristo va a ser el sello de este pacto. La sangre de Cristo va a ser el compromiso que tiene Dios con todo creyente en su Hijo. Incluso, fíjate bien, lo dice claro. Así como Dios manda su juicio en el pasado lo mandó, Dios va a edificar hoy su pueblo. Todo pueblo que se arrepienta de sus pecados y lave sus pecados en la sangre de Cristo será perdonado y será puesto como pueblo de Dios. Número 2, dice, el pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. El nuevo pacto en Cristo, amados, incluye una completa libertad para todo aquel que camina con Jesucristo, sin importar qué hicieron sus antepasados. Jeremías está profetizando, viene un día en que no importa lo que hayan hecho los padres, escucha, viene un día en que no importa lo que hayan hecho los padres, si una persona busca a Cristo Jesús,
No importa de dónde venga, hay una nueva obra para él en su vida. Cristo hace las cosas nuevas. El nuevo pacto incluye que podemos ser libres de las repeticiones destructivas, patrones destructivos que vienen de generación en generación. El nuevo pacto en Cristo incluye que tú y yo podemos romper los moldes generacionales. Esta mañana el Señor quiere hablarnos que Dios desea, Él desea una generación diferente. Una generación diferente. Jeremías 32:18 dice: muestras un amor inagotable a miles, dice el Señor, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Escucha con atención. Dios castiga la maldad de los padres en sus hijos cuando los hijos repiten los mismos pecados. Cuando los hijos repiten la misma historia, el Señor no puede evitar las consecuencias. Todo pecado tiene una consecuencia. Y si el hijo opta por tomar el ejemplo de generaciones pasadas, va a haber consecuencias. A veces caminamos en la vida pensando que nuestros actos no tienen consecuencia. Sean buenos o sean malos, nuestros actos van a desarrollar una consecuencia. Si son actos buenos, van a desarrollar una consecuencia positiva. Si son malos, una consecuencia negativa. El agradar a Dios, amados, claro que traerá consecuencias positivas sobre ti y sobre los tuyos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y número 3, fíjate lo que incluye el nuevo pacto en Cristo Jesús. Sus mandamientos serán escritos en nuestro corazón. Amados, la vida cristiana solo se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que los mandamientos de Cristo hoy estén en nuestros corazones al creer en Él. Lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural del Evangelio, es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Es por eso que de repente te dijeron: ¿qué te pasó? Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. ¿Qué te pasó si antes tú eras acá el que prendía todo? Tú eras el machine y no, hombre, íbamos nosotros por la leche y tú ya venías con el requesón cuando se trataba del desastre, ¿verdad? Pero de repente vino Cristo y hubo un nuevo nacimiento espiritual. No supiste cómo fue, pero al creer en Cristo y poner tu confianza en Cristo, de repente un nuevo ser espiritual nació y comienzas a agradar a Dios y comienzas a tener un temor de fallarle a Dios y un deseo por agradarle, y ahí es donde ocurre el nuevo nacimiento. Solo el Espíritu Santo puede hacer que una persona nazca de nuevo. Este es el pacto en Cristo Jesús. Podemos ser libres de lo que venimos arrastrando de nuestros antepasados, y podemos agradar a Dios de corazón porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Oh, amén, aleluya. El nuevo pacto es vida, es bendición. Amados, Dios le da oportunidad a cada generación de hacer lo correcto. Dios le ha hablado a cada generación, y Dios está hablando a esta generación hoy. Jóvenes, adultos, niños, está hablando su palabra. Está dando la oportunidad de hacer lo correcto y agradable delante de Él. Está dando la oportunidad de que esta generación viva, de que esta generación disfrute la voluntad de Dios, que le reconozca al Señor en todos sus caminos. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que busca Dios en cada generación? Que no perezca esa generación, sino que acudan al arrepentimiento y Él pueda hacer con ellos su voluntad y bendecir esa generación. Amados, pero generaciones han fallado. Y mi pregunta es, ¿como generación fallaremos? ¿Fallaremos en menospreciar la palabra de Dios? ¿Fallaremos en buscar los placeres del mundo antes que la voluntad de Dios? ¿Fallaremos como padres en inculcar los valores que los harán exitosos en esta vida? ¿Fallaremos como padres en inculcar la palabra de Dios a las nuevas generaciones? ¿Por qué pareciera, amados, que se repiten historias en las generaciones? ¿Te has puesto a pensar por qué pareciera que generacionalmente se van repitiendo situaciones? ¿Por qué pareciera? Pareciera que los hijos terminan haciendo lo mismo que los padres. Pareciera que se va transmitiendo de generación en generación prácticas, actos que van destruyendo familias, como es divorcios, adulterio, alcoholismo, drogadicción, aún el no concretar proyectos, familias desunidas de generación en generación. ¿Por qué pareciera que es el mismo cuadro, pero en diferente fecha y en diferente cuerpo y en diferente nombre? ¿Por qué pareciera que estamos repitiendo las cosas que nuestros padres hicieron? Amados, hay cosas buenísimas que hicieron nuestros padres. Ahorita me encantó cómo Isaí honró a su papá. Hay cosas buenísimas que hicieron nuestros padres. Esas hay que abrazarlas. Esas hay que atesorarlas. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:14, dice, hablando de Jesucristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces quiere decir que en Cristo Jesús Él elimina lo que había en contra de nosotros. Ahora, como cristianos tenemos el poder y la gracia de volver a empezar y de romper un molde generacional, pero solo en Cristo, porque Él anuló esa acta que había contra nosotros. No importa si en tu familia se ha dado el alcoholismo por generaciones, no importa si en tu familia se ha dado el divorcio por generaciones, en Cristo Jesús se puede romper el molde generacional. Dale un aplauso al Señor, por favor, porque Él anuló el acta. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros en la cruz. Fue en la cruz donde Él te dio libertad. Fue en la cruz donde Él pudo pagar todas las deudas que había contra nosotros. Ahora, la solución está en Cristo Jesús. Estar en Cristo es vivir en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué muchas veces no se rompen esos patrones? Porque no estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús, amados? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? En Cristo Jesús, estar en Cristo Jesús, vivir en Cristo Jesús es amarlo y obedecerlo. Es amarlo y obedecerlo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El Señor está diciendo, si tú me amas, tú vas a caminar agradándome, tú vas a obedecer mis mandamientos. Estar en Cristo Jesús es amar al Señor y obedecerlo. Ser cristiano es un llamado a dejar la religiosidad, a dejar la superficialidad y decidir en corazón agradar al Señor. Porque estando en Cristo es como vamos a ser libres de lo que tanto ha destruido nuestras familias. Porque créemelo, toda familia aquí representada ha visto cómo el enemigo ha querido robar, matar y destruir
de generación en generación. Porque el enemigo no está jugando a la batalla. Cristianos no deben de estar jugando a esta batalla. Debemos de estar erguidos y preparados con la palabra de Dios en nuestro corazón, haciendo la voluntad de Dios, porque estamos peleando por la causa del reino de Dios establecido en nuestras vidas y en nuestras familias. Una generación diferente se tiene que levantar. Una generación libre de ataduras se tiene que levantar, y Cristo lo está haciendo. Cristo lo está logrando. Dele un aplauso al Señor y dígale: Señor, lógralo en mí. Lógralo en mí. Amado, tu vida es transformada cuando tú tienes un encuentro con Cristo, cuando tú le buscas con todo tu corazón. No te desanimes. No te desanimes. El diablo siempre va a poner pensamientos: mira, todos cambian menos tú. ¿Quién te dice que no estás cambiando? ¿Quién te dice que Dios no está haciendo algo nuevo en tu matrimonio? ¿Quién te dice que no está haciendo una nueva obra en tu corazón? No te desanimes. Llénate de fe esta mañana, porque el Señor está obrando. Amados, comenzamos a obedecer a Dios. Escucha. Comenzamos a obedecer a Dios cuando dejamos de juzgar injustamente. Comenzamos a obedecer a Dios cuando dejamos de juzgar injustamente. Los patrones se siguen repitiendo por no estar en Cristo. El Señor nos está llamando a obedecer. ¿Y cómo vamos a obedecer? Dejando de juzgar injustamente. Y quiero explicarte esto del juicio injusto. Mateo 7, del 1 al 5. Acompáñame, por favor. Dice la palabra del Señor. Mateo 7, del 1 al 5. Lo podemos poner en las pantallas para que todos lo lean, Tony. Gracias. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? El Señor dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este juicio que Dios reprueba, amados, es un juicio injusto. Y este juicio que Dios reprueba me expone a cometer los mismos errores que estoy juzgando en otros. Generalmente lo que nos ha lastimado más y lo que nos ha dolido más produce una herida tan profunda que si tú y yo nos abrazamos de este juicio injusto, tú y yo vamos a estar siendo expuestos a cometer los mismos errores. Ahora, este juicio es un juicio hipócrita. Este es el mal juicio que el Señor reprueba. Es un juicio hipócrita que señala las faltas ajenas, pero pasa por alto los pecados propios. Escucha con atención: los creyentes en Cristo Jesús tenemos la responsabilidad de ayudarnos entre nosotros a arrepentirnos de nuestros pecados, pero solamente después de tratar con los propios pecados. El Señor nos llama a no ver la paja en el ojo de tu hermano si estás descuidando y dejando la viga que traes atravesada. Entonces el creyente en Cristo Jesús está llamado a fortalecerse en comunidad, en amor, en familia, exhortándonos los unos a los otros, siempre y cuando tú y yo estemos tratando con nuestros propios pecados. Este juicio hipócrita nos expone a cometer los mismos errores. ¿Sabes? El juicio que te expone
a cometer los mismos errores a quien tú juzgas es el juicio con una actitud que no perdona. Mateo 6:12, el Señor nos enseña en el Padre Nuestro: perdónanos, Señor, todas nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El juicio injusto que Dios reprueba está lleno de una actitud de enojo. La importancia de dar perdón, amados, es que si tú no perdonas, no tendrás el perdón de Dios. Entonces hay cosas en las generaciones pasadas y hay cosas que nuestros padres hicieron. Y esta mañana no vamos a justificar a nadie, pero tampoco vamos a juzgar a nadie con injusto juicio. Porque el hecho de que seamos cristianos y estemos tratando de hacer lo correcto, somos llamados a tratar con nuestros propios pecados en este tiempo. El dedo acusador no es de Cristo. El dedo acusador no es de Cristo. Cristo jamás acusó con injusto juicio. Él predicó su palabra y la convicción de pecado de parte del Espíritu Santo cautivaba el corazón para arrepentimiento. Y eso es lo que Él está haciendo en este momento. El corazón que no perdona es dirigido a la amargura. Hebreos 12, del 12 al 15. Fíjate lo que dice: por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuál es el propósito que Cristo tiene para nosotros en su camino, que es recto? Que lo cojo sea sanado. Y luego dice: seguid la paz con todos, con los que me caen bien y con los que me caen mal. Seguir la paz con todos, no más con el que se acopla a mi manera de ser, no. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, si hay falta de perdón, amados, nos va a llevar a la amargura. Y la amargura nos aleja de la gracia de Dios. Y necesitamos entender que la gracia de Dios es todo en nuestras vidas. Necesitamos entender, amados, que la gracia de Dios es necesaria en nuestras vidas. Si tú caminas con raíces de amargura en tu corazón, vas a ser una persona frustrada y falto de paz. Vas a estar expuesto a cometer los mismos errores que te lastimaron, incluso de tus padres. Dios quiere sanar nuestro corazón. Sanidad es cuando podemos separar, escucha, los recuerdos de los sentimientos. Cuando el recuerdo y el sentimiento están juntos, hay dos palabras para describirlos, y es rencor y resentimiento. Cuando el recuerdo y el sentimiento están juntos, se llama rencor y resentimiento. Rencor, ¿por qué, amados? Porque se compone de rencor y de coraje. Hay coraje. Resentimiento se compone de recuerdo y sentimiento. Están enlazados. No hemos podido separar el recuerdo, y tal vez es malo, pero el sentimiento está todavía involucrado, y por eso batallamos. Porque muchos de nosotros fuimos privados de llorar en ese momento de dolor, de injusticia, de abuso. Yo quiero decirles, generación, los que pasan de 50 años para arriba, son unos campeones. Son unos campeones. Nuevas generaciones debemos de aprender de las generaciones pasadas. Era trabajo, era ir a la escuela y era
era trabajar para los cuadernos, Polito, ¿verdad? Era Navidad y naranjas y cacahuates, amados. Hoy las nuevas generaciones, si no hay Xbox, si no hay Legos de esos carísimos, si no hay monos carísimos, no son felices. Amados, tenemos que reconocer que podemos aprender de las generaciones pasadas. Y te quiero decir, hay cosas que también tenemos que desaprender de las generaciones pasadas. Entonces, cuando yo me acuerdo y me da sentimiento, y me acuerdo y me da coraje, es que estoy herido. Es que estoy herido. Cuando yo me acuerdo y no me duele, es que estoy sano. Y Dios quiere, amados, que los recuerdos dejen de doler entre su pueblo. ¿Por qué? Porque Él quiere una generación diferente. Que se levante un pueblo de Dios, que no importa el pasado que tiene, está siendo llamado a ser el pueblo de Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Dele un aplauso al Señor, porque usted es pueblo de Dios. Usted tiene un llamado santo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es el justo juicio? ¿Cuál es el justo juicio? Porque Dios no quiere personas que se escondan del problema, así como las avestruces se esconden en la tierra, meten la cabeza. No pasa nada, tranquilos. No, el Señor nos llama a juzgar con justo juicio. Y lo dice en San Juan 7:24. Si me lo puedes poner en la pantalla, Tony, por favor. San Juan 7:24, mira lo que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, ¿cuál es el contexto de este verso? Si tú lees en casa, Jesús está siendo juzgado injustamente por haber sanado un paralítico en el día de reposo. Para los judíos el día de reposo no se debía de hacer nada. Y Jesús deja bien claro, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Una costumbre religiosa? Porque los fariseos estaban malinterpretando el día de reposo. El día de reposo siempre tuvo el origen de meditar en la palabra de Dios, de honrar a Dios, no de dejar a tu prójimo ahí tirado sin gasolina y no ayudarle. No. Entonces Jesús deja bien claro que es más importante honrar a Dios y cumplir la ley de Dios, que es amar al Señor y amar a tu prójimo, y lo sana. Y llegan los fariseos y no, es que tú tienes demonio y que esto y que no, hombre. Y Jesús les dice: hey, miren más allá de lo superficial para poder juzgar correctamente. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Es juzgar no de acuerdo a las apariencias. Y Isaías capítulo 11 verso 3 lo explica. Fíjate bien, aquí explica el Señor el justo juicio, porque Isaías capítulo 11 describe la personalidad de Cristo. Mira lo que dice: Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Wow. Este es el justo juicio de Dios. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Amados, el justo juicio de Dios es cuando tú observas cuál fue la desobediencia y decidir cada uno en su corazón: yo voy a obedecer a Dios. Es observar la desobediencia de las generaciones pasadas y decidir: una nueva generación, yo voy a obedecer al Señor. Pero el enojo y el coraje se ha ido. La hipocresía se ha ido, porque estamos tratando con nuestras propias faltas. Pero el justo juicio de Dios, escucha, nos va a llevar a observar la desobediencia de las generaciones pasadas y decidir nosotros obedecer a Dios.
Hebreos 3, 14 al 15. Hebreos 3, 14 al 15 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabes de qué habla el escritor de Hebreos? El Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos, de la generación que pereció en el desierto cuando fue sacada de Egipto. Y el Señor está diciendo: hey, este es el ejemplo. Una generación no entró a la tierra prometida, una generación no escuchó y no obedeció. No sean así. No sean así. Si la generación pasada desobedeció, tú y yo podemos obedecer. Si la generación pasada no creyó en las escrituras como la palabra de Dios, esta generación no puede fallar. Esta generación tiene que tener una decisión firme por Jesucristo y su palabra. Josué 24:15 dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. El Señor te está diciendo, iglesia, esta mañana: escoge a quién vas a servir. Déjame decirte que cuando no servimos a Dios, servimos a las tinieblas. Padre de familia, nos hago esta pregunta porque soy padre de familia. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Que sirvan a Dios o que sirvan a las tinieblas? Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ponte de pie, por favor, y di estas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mis generaciones servirán al Señor. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dale un aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar, por favor. Amados, hay un ejemplo en las escrituras que quiero citarlo. Escucha, está en Segunda de Reyes 21. Y quiero que veamos a este personaje como el abuelo. Como el abuelo. Dice capítulo 21 de Segunda de Reyes: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. 12 años. No tengamos el pensamiento ignorante, iglesia, de decir: ay, que viva la niñez, que viva la juventud, ya cuando madure que venga a los pies de Cristo. No, desde temprana edad podemos inculcar la palabra del Señor. Y dice: su madre era Epsiba, e hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. El abuelo hizo lo malo. Ahora, en el mismo capítulo 21, de ahí Segunda de Reyes, vamos al versículo 19. Vamos con el hijo, con el padre. Dice: Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Jarús de Jotbah. Ahí tenemos nombres para los que van a tener niños. Ahí, Jotbah, ven para acá. Dice: él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Abuelo, padre, han hecho lo malo delante de Dios.
Generaciones pasadas han hecho lo malo delante de Dios. Capítulo 22, escucha. Josías tenía 8 años. Ahí está el nieto. Di conmigo, ahí está el nieto. Ahí está la nueva generación. Dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Gedida. Válgame. Vamos a llamarle María mejor. Su madre se llamaba María y era hija de Adaía, de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados David y no se apartó de lo que era correcto. Amados, sí puede surgir una generación diferente, pero tenemos que tomar la decisión y actuar. No importa qué hayan hecho nuestros antepasados, el nuevo pacto en Cristo incluye libertad de los pecados y de lo que ha destruido generaciones atrás. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor. Amados, el Señor quiere romper moldes en tu vida. El Señor quiere romper moldes en tu vida. Ahora, algo que es de Dios, del justo juicio que podemos tú emitir para no tomar los caminos de destrucción de los antepasados, es de que no podemos juzgar por las apariencias, es no emitir un juicio total, porque el único juez es Dios. Ahora, esto nos habla de tener empatía. ¿A qué me refiero, amados? Cuando un corazón perdonador surge en nuestros corazones, es un corazón que dice: es que mi padre o mi abuelo fue así, porque también él sufrió y se ha venido a repetir lo que a mí me ha dolido. Rubén, ¿puedes decirle que bajen la voz las maestras, por favor? Tenemos que tener empatía y decir: aquí el responsable es el enemigo y es la falta de voluntad del corazón de los hombres. No podemos montarnos en un juicio total y decir: sí, mi padre era esto, esto y lo otro. Un corazón perdonador debe decir: mi papá se equivocó, porque también fue una víctima de la ignorancia a la palabra de Dios, porque también fue una víctima del machismo, del matriarcado de las generaciones pasadas. Un corazón lleno de perdón es alguien que no emite un juicio total y no juzga las apariencias, sino ve que hay un corazón necesitado, que hubo un corazón sediento, necesitado de amor y de aceptación. En ocasiones a mí me encanta platicar con personas de mayor edad, 70, 80 años, 90 años, y es impresionante, amados, lo que ellos hacían para poder comer. Y es impresionante cómo el machismo y el matriarcado gobernó nuestra nación. Y en aquellos años el hombre no podía llorar porque era considerado como debilidad. Y el hombre estaba para ser servido y no para servir. Y eso causó tanta herida y ha causado tanto dolor en el corazón de hombres y mujeres. Pero, amado, el Señor quiere sanar tu corazón. La palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, verso 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento que tiene una promesa, que si tú lo cumples vas a tener una bendición.
te va a ir bien y vas a tener larga vida en la tierra. Nos habla de obediencia y es ejecutar la orden. Es obedecer a nuestros padres, obviamente siempre y cuando no quebranten esas órdenes, los mandamientos de Dios. Y la honra nos habla de una actitud de respeto, de amor. Qué difícil, amados, es tratar con padres que tal vez no han tomado la decisión de seguir a Cristo como tú lo has hecho. Qué difícil. Qué difícil es tratar con padres que tal vez te dieron mal ejemplo, o tal vez están resistiendo a la verdad de Cristo. No hay una fuerza más grande que la Biblia nos describa como es el amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. No hace nada indebido. Recuerdo cuando comencé a caminar con Cristo, era una lucha con mi papá. Y él me decía: te voy a hacer un cuarto enfrente de la iglesia, ¿nomás quieres estar en la iglesia? Pues hágamelo mejor. Pasaron 13 años de oración, de ruego, de clamor, de perdonarlo antes de orar por él, porque era difícil esa contienda. 13 años. Ahora que estábamos cambiando la iglesia, este local, se quedó hasta las 12 de la noche poniendo ese zacate artificial, sus manos llagadas, y luego estaba hincado y digo: papá, ¿no te has ido? No, esto es para el Señor. Dale gloria a Dios, amado, porque eso es lo que Dios puede hacer en el corazón de los hombres. Si tú perseveras, tú vas a ver tu familia sirviendo al Señor como lo estás haciendo hoy. Hace 3 años se bautizó, los primeros bautizos de la iglesia Renueva, ahí estuvo él. Y ha sido un proceso, y se batalla, y vamos avanzando, y vamos aprendiendo a dejar cosas, a soltar cosas. Y tú y yo tenemos que mostrar amor y paciencia. Pero es que, pastor, mis hijos no agarran la onda, y es que mi esposa no agarra la onda, y es que mis papás no agarran la onda, y tú eres muy espiritual, ¿eh? ¿O te estás olvidando de la viga que traes? ¿Sabes? Una persona que emite un justo juicio es alguien que muestra amor y paciencia. ¿Quieres que tus hijos adoren a Dios y se guarden en santidad hasta el matrimonio y disfruten una vida cristiana plena? Dale ejemplo. Dale ejemplo a tu generación. Dale ejemplo a tu generación. Dale amor a tu generación. Dale amor. Solo el amor cubrirá multitud de faltas, dice la Escritura. Cuando una generación perdona a sus antepasados, se pone en las manos de Dios para las nuevas obras que Dios va a hacer en este tiempo y en el que vendrá. Cuando una generación despierta de su dolor y se incomoda porque sabe que fue herido, sabe que fue lastimada, pero es urgente dejar el pasado y extendernos a lo que está por delante, nos ponemos en las manos de Dios para algo nuevo que Él va a hacer en este tiempo. Una generación diferente se tiene que levantar. Se tiene que levantar, y la sangre de Cristo está vigente. El nuevo pacto está vigente. Vengan a Cristo, que Él hace todo nuevo. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Me pueden ayudar, por favor, para orar con música? Malaquías 4, 5 al 6. Me encanta cómo termina el Antiguo Testamento, hermanos. Esta fue la última profecía antes de que Cristo viniera. ¿Y sabes cuánto duró el mundo, el pueblo de Israel sin profecía? 400 años. Y esta fue la última profecía antes de los 400 años, a través del profeta Malaquías. Y dijo:
He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay maldición cuando el corazón de los padres está contra el de los hijos. Hay maldición cuando el corazón de los hijos está contra los padres. No hay bendición, hay ausencia de Dios. Pero donde está Dios, el corazón de los padres está conectado al de los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Esto es el reino de Dios. Esto es el reino de Dios. Si una generación diferente se va a levantar, esa generación tiene que ser sanada. Esa generación tiene que ser restaurada. Esta es la profecía de Malaquías. En otras palabras, en Cristo los padres y sus hijos dejarán de vivir egoístamente y se tratarán unos a otros con respeto y compasión. Llénate del amor de Dios esta mañana para que lo puedas dar a tus generaciones. Señor, que de mí surja un nuevo tiempo y una nueva generación. Aquí se para lo que ha venido a destruir la familia Bernal, y de aquí en adelante habrá bendición. ¿Qué fue lo que te lastimó de las generaciones pasadas? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Allá atrás también, nadie se distraiga. ¿Qué fue lo que te lastimó? ¿O qué es lo que te ha estado lastimando? Hoy es día de poner en las manos de Dios nuestros corazones y decidir perdonar y decidir bendecir. Deja el mal juicio, deja el juicio hipócrita y date cuenta que también tú tienes que tratar con tus propios pecados, y no puedes pasarte toda la vida señalando a tus padres, señalando a tus hermanos mayores, diciendo es que yo soy así con mis hijos porque mi padre fue así conmigo. Deja el juicio hipócrita, deja el juicio lleno de enojo. Deja el juicio lleno de enojo y decide en esta mañana perdonar como Cristo también te perdona a ti. Vamos, que el Espíritu Santo traiga memoria de esos momentos, que el Espíritu Santo traiga memoria de esas situaciones, de esa niña que eras y solo querías un abrazo, de ese niño que eras y solo querías protección. Deja que el Espíritu Santo te acuerde y decide perdonar. A muchos de repente despertaron en la mañana y ya no estaba papá ahí. Papá se había ido y nunca fue lo mismo en casa. Y muchos hijos mayores tuvieron que sacar adelante a los demás, y muchos hijos mayores tuvieron que callar el llanto para dar de comer a los hijos, a los hermanos más chicos que venían atrás de ellos. Hoy el Señor va a sanar una generación. Perdona a papá y perdona a mamá, en el nombre de Jesús. Dile en tu lugar: yo perdono a papá, Dios. Yo perdono a mamá. Agradezco la herencia que me han dejado, mi apellido, agradezco el apellido que tengo, pero mi herencia eres tú, Dios. Y en mí se rompe un molde, y en mí se rompe, Señor, costumbres, en mí se rompen hábitos, y mis hijos y mis nietos después de mí te servirán, te amarán. Obedeceremos tu palabra,
Caminaremos en libertad y en el gozo de nuestra salvación, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres bueno. Señor, yo oro para que una nueva generación diferente se levante, una generación apasionada por tus caminos, una generación entregada hacia tu voluntad, una generación que siembra la palabra en sus hijos, en sus nietos, una generación que no tiene en poco tu palabra. Oramos para que esta generación no falle. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y vamos a orar. Dile: Señor, no queremos fallar. Queremos que se levante una nueva generación. Que mis hijos y los hijos de mis hijos te sirvan, Señor. Señor, que se levanten nuevos matrimonios, Señor, con un trato diferente. Que se rompan los moldes, que se rompan las tradiciones, porque tú haces todo nuevo, Dios. Vamos, sigue orando y dile: Señor, levanta en mí una generación diferente. No nos quedaremos postrados en el desierto, sino entraremos por obediencia y por amor a tu palabra a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a decirle: gracias, Señor, gracias por mis padres, gracias por ellos, gracias, Señor. Yo bendigo tu nombre por mis papás, por mis padres, y te doy gracias. Y si ya no están, de todos modos dile al Señor: gracias, Señor, gracias. Pero hoy decido juzgar con justo juicio. Veo la desobediencia y decido yo obedecer, sin resentimientos, con perdón en mi corazón, sabiendo que solo tú eres el juez perfecto, el único juez. Discierno los malos caminos de mis antepasados y me propongo que todo lo cojo en mí sea sanado en tu camino recto, Señor. No me permitas desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino seguir en pos de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Somos libres del enojo, amados? ¿Sí? ¿Somos libres del resentimiento? Amén. Vamos a tener empatía por ellos. Si todavía los tienes vivos, abrázalos y diles: gracias, gracias. Amados, la ignorancia a la palabra de Dios hace que la gente haga lo que pueda. Ellos hicieron lo que pudieron, nos educaron como pudieron. Pero hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios y vamos a ser una generación diferente. Una generación diferente se levanta en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amados, les hablo a todos los padres de familia, todos los que tienen hijos. Te voy a dar un consejo. Si Dios pide un hijo para su servicio, o pide a tus hijos para el ministerio, no se los rehuses, porque lo que no le entregamos a Dios en sus manos nos lo roba el diablo. Entrégale a tus generaciones que le sirvan. Y si llega un día donde uno de ellos te diga: yo quiero ser predicador, yo quiero ser pastor, no lo detengas y no tengas un pensamiento carnal. ¿Cómo le vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Porque a un siervo genuino llamado por Dios, Dios lo sostiene hasta con aves del cielo. Lo que a Dios no le entregamos, el diablo nos lo roba. Que se levanten pastores, que se levanten evangelistas, que se levanten misioneros, adoradores de Dios. Son suyos, amados. No los retengamos. Vamos a ser una generación que impulse a los jóvenes y a los niños a servir al Señor con todo su corazón. Amén.
Te damos gracias, Señor. Gracias por esta generación que se está levantando, Dios. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a lograr. Gracias, Dios. Adóralo ahí en tu lugar. Dile: te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Adóralo, adóralo. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y bendice su nombre. Dile: Señor, te adoramos. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.